Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Nuestro webinar de hoy se titula Big Data en Google Cloud, que está a cargo de Hansi Schmidt-Camacho, quien forma parte de la comunidad de Google Developer Group Cloud Lima. Por favor, a todos los demás los invito a que al final de la sesión puedan participar con sus preguntas o consultas. Mientras tanto, por favor, con el micrófono apagado. Te dejamos, Hansi. Muchas gracias. Okay. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Hansi Schmidt, soy desarrollador Android en Farmacias Peruanas. También soy el fundador y uno de los coorganizadores del GDG Cloud Lima, el grupo GDG enfocado en todo lo que son temas de cloud. Y el día de hoy lo que vamos a ver es, el tema es Big Data en Google Cloud. Ok, primero vamos a ver el concepto principal de Big Data. ¿A qué se refiere Big Data? De repente lo hemos escuchado en algún lugar y nos imaginamos, debe ser mucha data. Bueno, en sí tiene sentido, ¿no? Por eso se llama Big Data. Pero no es simplemente que sea mucha data, sino que sea Big Data no solo es las cantidades ingentes de data, sino también un data que es difícil de manejar. Por ejemplo, tenemos imágenes, videos, audios. Imagínense que Google, Amazon y dentro de poco Apple recibe todos los audios de todas las personas que utilizan Siri en el caso de Apple, el asistente de Google o Cortana en el caso de Microsoft. Y bueno, el Amazon Echo en el caso de Amazon. Todas las cantidades de comandos de voz que reciben día a día. Cada vez que ustedes dicen OK Google o Siri o bueno, llaman a su asistente virtual. En algunos casos, dependiendo de las políticas de almacenamiento, esa data se guarda, se procesa, se analiza y se convierte en información. Pero imagínense, simplemente de una sola persona, cuántos millones de megas, miles de megas tendrán a la semana. Cada 2 segundos de audio pesa, pongámosle, 1 mega. Nosotros no usamos tanto en Perú, pero en otros países prácticamente el asistente es parte de la vida diaria, ¿no? Los asistentes personales. ¿Qué más podría considerarse como Big Data? Cámaras de sensores. En China, por ejemplo, se hace tracking de videos de prácticamente todo China, todos los días, todo el día. Esa cantidad de video también se considera Big Data porque es gigantísima. Pero no solo es cuando tenemos cantidades de data gigantes, sino también podemos considerarlo cantidades pequeñas de data, pero en una velocidad que normalmente no se manejaba antes, ¿no? No sé si algunos de ustedes han escuchado el concepto de Internet de las Cosas. Produce pequeñas cantidades de data, por ejemplo, un sensor de posición produce pequeñas cantidades de data, pero lo produce de forma, no sé, cada segundo, cada 2 segundos, entonces a pesar de que es pequeño, se acumula rápidamente. También se le considera cuando es difícil de manejar en un sistema tradicional. Por ejemplo, si queremos procesar un video y en una computadora clásica demoraría 1 día o 2 días por la complejidad del video, ¿no? Entonces, si tenemos muchos de esos videos, también los podemos considerar Big Data por el hecho de que en una computadora tradicional no se puede manejar. Tenemos que manejar en una arquitectura diferente. Y bueno, en sí, eso es lo que resume Big Data, la cantidad de data gigante o
que no tiene estructura, o que tiene una estructura difícil de manejar, o que maneja, entre comillas, el tiempo real, que es constante, ¿no? Creo que muchos han jugado Among Us en los últimos meses. Imagínense cuánta data produce todas las interacciones que realizan todos los jugadores en el día a día. Ya. Eh, pero, ¿quiénes producen la Big Data? La Big Data viene principalmente de los sensores que ahora se han hecho bastante comunes en el Internet de las Cosas, los dispositivos que cada día te piden permisos para almacenar esa información, por ejemplo, la balanza de Huawei o de otras marcas, los teléfonos celulares de Xiaomi o de Apple, que te dicen, ¿deseas compartir tu información o deseas ayudarnos a mejorar nuestro producto? Lo ponen en una frase bonita. Vamos a hacerte seguimiento en todo lo que haces, pero nos vayas a ayudar a mejorar el producto. O tienes un poco que se conecta por Wi-Fi y te piden permiso de internet. ¿Por qué? Porque no lo conectas directamente desde tu celular, sino lo que haces, se conecta a un servidor central y ese servidor central le da los comandos. Por ejemplo, los dispositivos de Google, otra vez, Google, Amazon, Microsoft, tienen dispositivos de hardware que te pueden hacer la vida más fácil, pero también reciben datos. Y no solo eso, sino los dispositivos que alguien más constantemente está creando, hay marcapasos que están constantemente enviando tus datos a la nube, otros dispositivos que de repente no hemos escuchado, que son, o dispositivos que usamos día a día y de repente no sabemos que está constantemente transmitiendo información, ¿no? Y el Internet de las Cosas, ¿por qué se llama así? Porque, bueno, prácticamente es ponerle Internet a cualquier cosa existente. Entonces, eso produce demasiada cantidad de data. Como decía, son cantidades ingentes de data. Una persona normal no la puede procesar en toda su vida. Eh, no hay forma de que una persona lo procese, entonces lo que se usa algoritmos y máquinas que permitan almacenar la Big Data. O también, hay un caso que también se maneja Big Data, que no es como el caso normal, que es que produce cantidades de data tremendas, sino que se necesita almacenar. Por ejemplo, por ley, algunas empresas no pueden eliminar algunos documentos durante X años, ¿no? Por ejemplo, los abogados tienen que tener sus casos, creo, almacenados por 5 o 10 años y no los pueden borrar, pena de multa. O algunos recibos que no pueden eliminarlo, ¿no? Entonces, eso se acumula poco a poco y se va generando algo equivalente al Big Data, ¿no? No por el hecho de que almacenes un montón de datos, sino por temas legales, porque te obligan en realidad a almacenar y al tener tanta esa data, para no desperdiciarla, la procesas y utilizas herramientas que te permiten eh, operar en ella. ¿Y por qué es importante el Big Data? Por, Hay un concepto que de repente han escuchado, de repente no, que te dice que la data no es información, o que la data es información sin estructura. ¿Qué significa eso? Que la data en realidad es una combinación de números y letras y no te dice nada, ¿no? Pero si tú vas analizando esa data, te vas a dar cuenta que encuentras patrones. Una vez que encuentras patrones, puedes descubrir que con esos patrones puedes realizar algo. Normalmente predecir o analizar alguna acción. Y esa data, después de procesarla, se vuelve información. Un ejemplo de un sistema que alguna vez apoyé a trabajar permitía, eh, una empresa bastante grande, tenía un costo de envío de su producto muy grande, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que cada vez que le enviaban a un cliente su producto le costaba $10,000. No son números reales, pero sí era un precio similar. Entonces ellos tenían más o menos cuánto demoraba eh, cada cliente en usar productos. Entonces ellos con esa data lo que hicieron fue predecir el uso de un cliente y le decía, oye, la semana que viene se te va a acabar tal producto.
Entonces no quieres que te enviemos. Justo esta semana estábamos pasando cerca a tu empresa, entonces te podemos dejar el producto en el camino. Entonces ellos aprovechaban la data, la analizaban, generaban patrones para de uso de sus clientes y con eso mejoraban su negocio. Y bueno, en general, no un caso tan exagerado, pero en general, cuando tú usas, cuando tienes información, tú puedes ver patrones, como les comentaba, y con eso puedes mejorar algún tema de tu negocio, ¿no? Y es más, hay una carrera basada simplemente en eso, que es analista de datos, que su objetivo lo único es encontrar los patrones en la data. Como les decía, la data es sí, no tiene estructura por defecto, entonces la idea es que nosotros de una u otra forma le demos una estructura. Y bueno, y para eso existen diversas herramientas que podemos usar y analizar, porque la data, uno de los problemas es que tu data siempre te viene lo que se llama sucia. Cuando tú estás, cuando tú estás, cuando tú estás recibiendo la data, normalmente tu data te viene sucia. ¿Qué significa esto? Que tu data viene con otra data que no te sirve. Por ejemplo, si tú tienes data de posición, data de tu movimiento diario, tú todos los días vas a tu trabajo a tal hora, eh, bueno, pre-pandemia, ¿no? Ibas a tu trabajo a tal hora, te subías a tal bus, seguías tal ruta, y entonces tu data demostraba eso, ¿no? Que tú ibas de un lado a otro, de tu casa a tu trabajo y regresabas a tu casa, pero venía con data extra que no servía. Por ejemplo, camino a tu trabajo te encontraste una tienda donde compraste un chocolate. Eh, si eso es algo que no es común, ese se considera como data sucia. Esa data deberías eliminarla porque no genera ningún patrón. Es data que no te sirve. Y además ensucia tu dataset, tu set de datos, ¿no? Y con esa data, una vez limpia, puedes generar tu modelos de datos, modelos para predecir cualquier cosa, prácticamente cualquier cosa. Y otra pregunta que te puedes hacer ¿es mi data, es la data que tengo Big Data? Algunos dicen que como mínimo necesitas 100 terabytes de información para que se considere Big Data. Y entonces, eh, normalmente una persona tiene lo que se considera small data, que como su nombre lo dice, es lo inverso de Big Data, ¿no? Es más, todo Big Data comienza como small data, que es que tienes poca información y diría que si lo puedes procesar manualmente, se considera small data. Cuando llegas a la cantidad de que las personas ya necesitan crear modelos para poder analizar tu data, ya ahí estás comenzando a llegar al terreno del Big Data. Posiblemente muchas personas que piensan que tienen, no sé, eh, 1 GB, 2 GB de información, no es Big Data todavía, porque eso es cantidad mínima de información y en realidad no, en realidad no es tan grande como uno piensa, porque para nosotros 1 GB es mucho, es demasiada información, pero para otros bueno, es una gota en un lago, ¿no? Es algo que se puede procesar manualmente, no tienes que tener mucho problema con eso. Ya. Entonces, eso, normalmente muchas personas no tenemos a la mano Small Data, Big Data, digo. ¿Y por qué usar una herramienta de cloud sirve para el Big Data? Eh, Comencemos primero con la cantidad de datos. Nosotros, imaginemos no 100 terabytes, imaginemos simplemente
500 gigabytes, medio tera. Para almacenar medio tera necesitamos algunos discos. La mayoría de discos duros en la actualidad, discos duros sólidos no llegan a 1 tera, ¿no? No llegan ni a 500 gigas, o su precio es bastante alto. Entonces, imagínense tener esa cantidad de datos en tu casa. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto te costará un disco duro de ese tipo? Pongámosles $200. Ahora, eso es solamente el almacenamiento. Luego tenemos que usar procesamiento. Para tener esa cantidad de data eh, y procesarla, necesitamos una cantidad equivalente de memoria. Eh, pero ¿qué tan fácil es para una persona conseguir 500 gigas de memoria RAM? Es bastante complicado. La mayoría de nuestras computadoras no llega ni a 128 gigabytes de RAM, ¿no? Entonces, no es tan simple. Ya ahí ya tu coste subió a $1000. Ahora necesitas un CPU, bueno, toda la electricidad que vas a usar, los algoritmos que vas a desarrollar, y todo eso ya tu costo se vuelve por los miles o cientos de miles de dólares, ¿no? Entonces, no es factible para una persona común y corriente almacenar esa cantidad de información físicamente y on-site. Entonces, ¿qué es lo que se usa? Se realiza eh, alguna herramienta de cloud, no necesariamente Google. Obviamente yo apunto a Google porque soy parte de la comunidad de Google, pero no necesariamente Google. Y las características son que es flexible. ¿Qué significa esto? Que si tú necesitas 1 tera de almacenamiento, te ofrecen 1 tera de almacenamiento y te cobran el uso de ese tera, ¿no? Y por otro lado, necesitas 100 teras, bueno, están disponibles. Se paga un poco más, no lo mismo que pagarías tenerlo on-site y físicamente, sino una fracción de ese costo, y lo tienes. Escalabilidad, lo mismo. Flexibilidad es un punto que te da la opción de tener o 1 o 100, pero ¿qué pasa si quieres pasar de 1 a 100? No es tan simple como cambiar el disco duro, ¿no? Si ustedes han hecho alguna vez eh, transferencia de información de una laptop a otras, se van a dar con la sorpresa de que siempre hay problemas, especialmente si quieres hacer una copia completa de disco. Entonces, eh, Google en particular y los proveedores de cloud en general, lo que hacen es te transforman tu data, te transfieren tu data de un lugar a otro, es más, separan la parte de lógica de procesamiento de tu parte de almacenamiento y lo hacen de una forma mucho más sencilla a manejar. Y bueno, el costo tiene un mucho más bajo precio comparado con la alternativa física. Imagínense que ustedes recién están comenzando a entrar al mundo de Big Data. Eh, sus jefes, o si ustedes son los jefes, ustedes no van a considerar gastar miles de dólares para ver si su data es factible de procesar, ¿no? No tiene sentido invertir tanto dinero. Entonces se usa una herramienta de cloud, ellos manejan la infraestructura, ustedes simplemente le entregan la data y luego reciben la información. Ahora, hay algunos problemas de privacidad en el sentido de que de repente, en algunos casos, y dependiendo de las leyes, tú no puedas subir tu información a una nube. Entonces, pero en esos son casos extremos y normalmente no aplican para el usuario o desarrollador común y corriente, ¿no? Eh, y la otra ventaja es que estos servicios de cloud son manejados por el proveedor. ¿Qué significa eso? Que si se rompe algo, ellos lo arreglan. Si ustedes tuvieran una computadora y un servidor local y tuvieran su algoritmo de cloud para manejo de Big Data, bueno, on-site sería en este caso, para manejo de Big Data, y se rompe algo, ustedes tienen que arreglarlo con la implicancia del costo. Pero por otro lado, si lo tienen en una nube, ellos se encargan de todo. Ustedes solamente se encargan de manejar la data. Y ahora tenemos algunos servicios de Google para manejo de Big Data. El primero que vamos a usar es el
hablar es el BigQuery. Que en un momento vamos a ver la interfaz, eh, pero en resumen es una base de datos de nivel de petabyte. Para los que no conocen qué es un petabyte, pues recuerden que tenemos bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, luego sigue tera, un tera es 1024 gigas y luego sigue un petabyte que es 1024 teras, ¿no? Eh, Luego tiene ese almacenamiento eh, en múltiples data warehouse. Y BigQuery utiliza un lenguaje similar al SQL que conocemos. Es parecido, no es exactamente igual. Tiene algunas limitantes, por ejemplo, tú solo puedes insertar data y eliminar, pero no puedes modificar. Y el costo es bastante pequeño comparado con una base de datos relacional equivalente, ¿no? Imagínense alquilar una base de datos MySQL de un petabyte, eh, hasta si sea un servidor de cloud va a costar bastante. Pero en el caso de Google, el costo es bastante mínimo. Y otra de las ventajas que tiene es que tú puedes recibir data en tiempo real y la procesa en el momento, ¿no? Eh, Vamos a ver un pequeño ejemplo. Yo voy a entrar a mi consola de Google. Aquí está. Vamos a ver set de datos que Google te ofrece de BigQuery como prueba, para que veamos la cantidad de información y en promedio cómo se maneja, ¿no? Pues aquí yo voy a... Estos son todos los servicios que te ofrece Google. Entonces, que podemos usar. Aquí tenemos BigQuery. Y BigQuery tiene, por ejemplo, no sé, acá tenemos datasets. Este es el del AccuBidder, que es el data de temperatura. Por ejemplo, en este caso voy a hacer alguna query, no sé, select. O acá hay una query de prueba para ver la data. Veamos, select city. Que me devuelva 1000 registros. ¿Se dan cuenta? Uno de los detalles es que este tipo de queries, a pesar de que se comporte como una base de datos SQL normal, esta es una query en data de por los niveles de giga, ¿no? Gigas o teras, o petabytes, dependiendo de cuántos registros tengamos. Entonces, de repente tu query no te va a responder al instante, sino te tienes que esperar un momento. Puede ser desde segundos, en este caso, por ejemplo, como he hecho una query simple, simplemente un select, se ha demorado en 0.4 segundos y te he dicho cuánto va a procesar, ¿no? Solo va a procesar 22.5 kilobytes. Pero eh, si hago, creo que puedo hacer esto. Ya, bueno, acá tiene poca data. Vamos a ver otro dataset eh, que tenga mucho más data, ¿no? Y acá, por ejemplo, miren, acá hay un dataset de COVID. Veamos qué información tiene. Esto es data pública, ustedes lo pueden usar. Obviamente va a usar un poco de los créditos que pueden tener en su consola, que por cierto, Google te regala $300 para manejarlo. Y a ver, aquí podemos ver algo de 10 gigabytes de información tiene.
Entonces eso podríamos almacenar y hay otros datasets que ustedes pueden ver de diferentes tipos. Acá ven todas las categorías y eso son datas públicas que Google te ofrece, pero tú puedes almacenar tu propia data, ¿no? Puedes usar o combinar data y recibir de repente de algunos sensores o de alguna fuente de datos que tú tengas, ¿no? Algunos, por ejemplo, lo que hacen algunos programadores, desarrolladores móviles, es usar Firebase para obtener data. Esa data se la mandan a BigQuery, BigQuery la procesa, la analiza y devuelve información que puedas usar para mejorar tu aplicación. Ya, otro servicio que podemos ver de Google es el Cloud Data Flow. ¿Qué permite el Cloud Data Flow? El Cloud Data Flow lo que te permite es hacer el proceso de transferencia de datos de una fuente de datos a otra fuente de datos de Google, ¿no? De una fuente de datos, por ejemplo, externa hasta a BigQuery en este caso, por ejemplo. Eh, ¿Para qué sirve eso? Por ejemplo, si ustedes tienen demasiada data recibiendo, imagínense, un servidor normal se caería solamente por recibir la data. Cloud Data Flow lo que hace es una especie de mensajero una cola de mensajes que recibe la data y se le envía a otras fuentes de datos. Entonces tú puedes mandarle información de tus sensores a Cloud Data Flow. Cloud Data Flow le dice, oye, tú dices, le das alguna regla, ¿no? Le pones una regla, oye, quiero que una vez que recibas la data se la envíes a B, C. Entonces recibe la data y la comienza a entregar. Si, por ejemplo, el servidor A está demasiado cargado, entonces Cloud Data Flow almacena esa data temporalmente en memoria, o bueno, internamente, ya con, internamente no sé cómo funciona, pero internamente lo que hace es almacenar la información y luego, cuando el servidor se libera, le sigue enviando la información, ¿no? Entonces es como un manejador de tu data. Entonces, permite streamear tu data de cualquier tipo, ya sea datos normales, texto o videos o imágenes, y enviarla a otros servicios. Esto es particular, es un poco más de código. Nosotros podemos ver aquí también en los servicios, si se dan cuenta, tenemos ahora Data Flow. Entonces, aquí acá se llaman jobs. Creas un job, el job lo recibe la data y lo envía a otro punto, ¿no? Y bueno, otro servicio que podemos ver de Google es Dataproc. Dataproc es un poco más avanzado y diría yo, un principiante puede hacer BigQuery tranquilamente, solamente necesita saber SQL, también podría manejar lo que es Dataflow, pero en el caso de Dataproc es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque utiliza algo que se llama Apache Spark o Hadoop, y si tú tienes un servicio de Spark o Hadoop, lo puedes poner en Dataproc. Prácticamente, imaginemos que lo puedes copiar. Tu servicio que estaba en tu máquina local lo puedes transferir a la nube, ¿no? ¿Y qué permiten estos servicios? Estos servicios se permiten el manejo escalable y distribuido de procesamiento computacional. ¿Qué sucede? ¿Recuerdan el comentario que le había dicho al inicio de qué pasa si tienes 100 terabytes de información? Tendrías que tener 100 terabytes de memoria, ¿no? Eso es ilógico, no tiene sentido, eh, y no te funciona a la larga, no escala. No hay forma de que puedas comprar 100 terabytes de memoria de forma fácil, ¿no? Quizás empresas gigantes con meses de anticipación la produzcan, pero una persona común y corriente, no. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, se divide la data de forma lógica y se procesa esos pequeños pedazos. Entonces, en vez de tener una computadora que tiene 100 terabytes, tú tienes 100 computadoras que manejan 1 terabyte cada uno. Eh, pero ¿qué pasa ahora? No vas a estar agarrando y diciendo, oye, del 0 al 100, computadora 1, del 101 al 202, la computadora 2, ¿no? No vas a estar dividiendo manualmente. Eh,
lo que haces es, con Hadoop o con Spark, lo que haces es, creas un algoritmo que decide cómo va a repartir la data, entonces eh, lo reparte en los diferentes servidores, y lo procesa. Y luego cuando termina lo vuelve a juntar. Eso ya es un poco más, digo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy acá a mi plataforma y voy a Cloud Data, ¿está? Me permite crear clústeres, que clústeres son conjuntos de computadoras, ¿no? Eh, Reciben jobs, que son los trabajos, y tu workflows que manejan esos trabajos. Tienes políticas de escalamiento, entonces cuándo decide cuándo crecer, cuánto disminuir. Porque recuerden, a pesar de que te permite hacer muchas cosas, todo tiene un costo. Entonces, eh, acá tú defines los clústeres de trabajo. Y acá hay diferentes configuraciones que luego ustedes podrían ver, ¿no? Eh, Estándar de un solo nodo de alta disponibilidad, que para que en caso se caiga uno, tenga otro de soporte, ¿no? Ya. Y eso te permite hacer trabajos grandes de forma mucho más simple. ¿Cómo se llama? Escalando horizontalmente en vez de verticalmente. El Cloud Sub es una solución de mensajería bastante simple en realidad. Lo único que hace es recibir un mensaje y lo envía a otro lugar. No es como Dataflow. Dataflow, que lo que hace es manejar streaming de data. Esto es algo más simple. Imagínense que el Cloud Sub es un sistema de push notification, algo similar a eso. Eh, Se asegura de que si recibe un mensaje, al menos una vez lo envía a otro lugar, ¿no? Tiene baja latencia, o sea, no es para volúmenes. Bueno, se podría manejar con volúmenes inmensos, ¿no? Pero no es su objetivo principal. Y bueno, te permite integrarte con otros productos de Google. Eh, Aparte de push, maneja también un sistema de pooling y, bueno, un API REST, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre push y pull? Pull es lo que normalmente hacemos nosotros, que vamos a una página web y obtenemos la información, y push es que la página web nos dé la información a nosotros sin pedírsela. Y hay otros servicios más que podemos ver, que no los he puesto acá en las diapositivas, pero podemos ver rápidamente, que nos permitirán trabajar a niveles de Big Data, ¿no? Como vemos acá. El IoT Core es justo un servicio enfocado en el manejo de la data de los componentes de IoT. Eh, en vez de tener tu propio servicio que procese esa data, IoT Core se encarga de eso. Tú simplemente le defines algunas reglas y, bueno, a dónde va toda tu data, y con eso ya tienes prácticamente tus servicios de recepción de data listos. Eh, bueno, hay otros también específicos para algunas industrias, que se dan cuenta de servicios financieros, de salud y de ciencias. Y en resumen, eso es una vista rápida a todo lo que es las tecnologías de Google en el tema de Big Data. Creo que tenemos unos minutos por si alguien tiene alguna pregunta en particular, o si quieren ver algún servicio en particular de Google, podemos ver a más detalle. Muchas gracias, Hansi. Sí, si alguno tiene alguna pregunta, una consulta, puede levantar la mano o lo puede dejar por el chat. Rolando André, por favor, ¿puedes activar tu micro? Sí, mi consulta iba por si sabía que era Databricks o había escuchado de eso. Puedes escribir la palabra en el chat. Databricks, dices. A ver, te lo escribo. Breach. Databricks. Ya, ¿dónde está el chat? Ya lo escribí. Ahí está. Databricks.
Yo he escuchado, pero de pasada, ¿no? Es de Azure. Como no estoy tanto en lo que es Microsoft, no conozco mucho detalle, pero sí lo he escuchado. Eh, Creo que también había una compañía, ¿no? Que manejaba eso, pero en particular no, soy sincero, no estoy tanto metido en eso. O sea, no he Ok, escuchado tanto en eso, bueno, sí. bueno, gracias. Pero ahora que lo veo de pasada, es un servicio de Apache Spark, ¿no? Sería el equivalente de Google de Dataproc. Si lo que leo que dice es que es basado en Spark, entonces sería el equivalente a Dataproc de Google, ¿no? Hace lo mismo, manejo eh, de tus clústeres de trabajo de Apache Spark. Ok, gracias. Bien, muchas gracias, Hansi. Muchas gracias por tu presentación. En nombre de la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas, agradecemos tu presencia.